Bueno, muy buenas tardes a todos. Y bueno, aquí estamos un año más, aquí estoy congratulándome de estar aquí. Y por supuesto también, pues, en fin, con toda mi gratitud, otro año más también a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y a su equipo, que, bueno, sin su esfuerzo, que sabemos que es mucho, porque no es fácil organizar estas jornadas, pues sería absolutamente imposible que estuviéramos reunidos aquí hoy. Voy a hablar un poquito despacio, cosa que yo no suelo hacer casi nunca, para que la traductora pues, pueda ir siguiendo el ritmo. Iba a decir que Clara y por supuesto, pues, su equipo han conseguido hacer de Segovia un referente, ¿no?, en esta lucha por las causas justas que tan a menudo pues, son olvidadas, ¿no?, y se quedan por ahí perdidas, pues, bueno, por ignorancia, por indiferencia y otras veces pues, por calculado interés, sin ninguna duda, ¿no? Aquí, en Segovia y en Mujeres, se suele poner el foco donde hay que ponerlo. Bien, pues nuestra invitada esta tarde, la invitada que me acompaña, ha venido haciendo eso durante muchísimos años. Saben que es Svetlana Ganushkina, y bueno, es Legión de Honor de Francia, tiene premios de Amnistía Internacional, el Lomo Mini Award, Ayla Andrei Sájarov, fue candidata, o sea, ha sido varias veces candidata al premio Nobel, el premio Right Livelihood en el 2016, etcétera, etcétera, ¿no? Ella es matemática y ha sido profesora de la Universidad de Moscú. Puntualiza que no es catedrática, sino profesora, porque, bueno, yo ya le he explicado que en España no necesariamente un profesor de universidad es catedrático, pero en Moscú pues hay una diferencia y ella quiere que se puntualice este extremo. En 1990 ayudó a fundar el Comité de Asistencia Ciudadana, que lucha pues, precisamente por los derechos humanos, uno de los aspectos que se van a tratar en este foro de mujeres este año, y sobre todo con respecto a los refugiados, a los desplazados internos y a los migrantes forzados, en cualquier circunstancia, es decir, contra la intolerancia. También me parece importante señalar que ella pertenece y está en el Consejo de Memorial. Memorial es una organización, una sociedad que se dedica precisamente a eso, a recordar, a mantener la memoria de todas aquellas víctimas de la represión soviética. Bueno, pues la realidad es que ninguna de estas cosas ha sido fácil hacerla en Rusia, y desde luego no es para nada fácil hacerlo en la Rusia de Putin. En este momento, pues, bueno, en que la xenofobia, como sabemos, y la intolerancia, precisamente, pues va cada vez más en aumento. Svetlana es un ejemplo, ¿no?, es realmente un ejemplo inspirador y es sin ninguna duda una voz decisiva. Así que le agradecemos que esté hoy con nosotros. Bienvenida a Segovia. No le oigo. A la cabina no le escucho. Un momento, parece que es que no llega el sonido a la cabina, lo siento. Tiene que hablar el micrófono. Al micrófono. Muy mal. A ver, que hable. Sí, ahora muy poco, pero sí se oye, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí es mejor ahora? Pues me parece que no. No, nieta. Sí, hola, hola. Hola. No, porque yo, o por lo menos yo no. No. ¿La traducción en español? No, porque yo no escucho prácticamente a la ponente. No escucha. No.
Sí, sí. Ahora, sí, ahora, no se mueva. Хорошо. Слышно теперь или нет? Sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Хорошо. Muy bien. Bueno, otra vez gracias y ahora dicho alto. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores de esta reunión y en general a los que organizan este tipo de eventos. Muchas gracias por acudir y que hay tanta gente, que hay interés hacia Rusia. La verdad, no pensaba que esta sala iba a estar tan llena, tan ocupada. No me lo podía esperar. Unas palabras en cuanto a las organizaciones. Asistencia social es benéfica, antes que nada. Nos ocupamos de ayuda directamente porque tenemos una ayuda económica, le damos prendas de ropa, asistencia médica, de organizar que sus hijos vayan al colegio, cosas de estas. Es comité de asistencia cívica. Cuando las personas no reciben esas ayudas del Estado es que están violadas sus derechos y es realmente sí, nuestra institución es de derechos humanos porque es que velamos por estos derechos. Y Memorial es otra asociación, es un programa de migración y derecho en distintas regiones de Rusia. Es una ayuda jurídica de derecho a los migrantes de cualquier tipo y sobre todo a los refugiados forzados, migrantes forzados. También me gustaría destacar otra cosa. Bueno, pues yo soy feliz. Yo nunca mis derechos nunca habían sido violados en ninguna institución, ni machista tampoco. Todos los hombres que me han rodeado siempre me han respetado mucho. Antes que todos, mi padre, que ha sido una gran persona, hemos sido muy amigos y yo creo que la formación de una niña con un respeto del padre es algo muy importante porque es lo que le convierte en una persona digna. Esta primera ese primer respeto hacia una mujer proviene del padre. Y bueno, pues mis alumnos, mis colegas, mi marido, mi hijo, bueno, aquí delante, lucho por los derechos, pero no por los míos. No hubo ninguna necesidad en mi caso personal. Y bueno, había mucho tiempo cuando yo todavía no me dedicaba al tema exclusivamente mujeres. Y yo lo negaba porque, bueno, pues sí, la mujer en los refugiados sube su nivel social siempre. En cualquier caso, una mujer tiene que dar de comer a sus hijos por la mañana y tiene que ir a comprar, es la que trata con la sociedad, es la que trata con los hombres y tiene que aprender a hablar el idioma del sitio a donde se ha refugiado. Y bueno, la mujer muchas veces pierde su derecho, su papel social, porque es que se convierte en alguien que bueno, pues prácticamente está a cargo de su marido, de su hombre, y tiene miedo de salir a la calle porque porque puede convertirse en víctima de xenofobia. Opino que en este sentido la situación de los refugiados hombres es más traumática que de las mujeres, por el que se da la cara y está cara a la sociedad, mientras que la mujer se queda a la ayuda al mantenimiento de sus hijos. En cuanto a los refugiados en Rusia, aquí el Estado no le interesa en absoluto este asunto. Puedo decir que en Rusia 572 personas están reconocidas como refugiados. 572 y no miles. No es algo. La traductora no se ha confundido. Podían pensar que son 572.000. No, reconocidas con el estatus de refugiado. 572 personas. Bueno, pues sí, a los ucranianos relativamente les tratamos medianamente bien de parte del Estado, pero la sociedad, pues hay muy pocas instituciones que puedan prestar asistencia y ayuda a esos refugiados. Eso es lo que nos empuja a seguir con nuestro trabajo. Bueno, quería preguntarme algo de... Sí. Quería puntualizar para establecer el marco, porque bueno, pues a veces aquí puede ser que se olvide, ¿no? El hecho de que la migración en Rusia puede tener unas características y unas peculiaridades determinadas. Hay evidentemente
gente, migrantes y refugiados que vienen de países lejanos, pues como en cualquier otro lugar, en menor número que en otros países, ¿no?, europeos o Estados Unidos, etcétera. Pero lo que sí hay, y eso es una característica importante a recordar, es un flujo migratorio, ¿no?, de las áreas geográficas del entorno y que estaban, del territorio de Rusia, que estaban bajo dominio soviético. Es decir, que eran conflictos, y siguen existiendo algunos conflictos, en lo que era el territorio de la Unión Soviética. Por tanto, todas estas personas, realmente, pues su destino natural sería refugiarse en Rusia. Por esto hablamos de Ucrania, hablamos del Cáucaso, hablamos de Chechenia, etcétera, ¿no? Entonces es importante recordar esto en España porque no siempre se piensa, ¿no?, en qué son estas personas. Es decir, establezcanos un poco de inicio, ¿no?, quiénes fundamentalmente, ¿no?, llegan a Rusia y llegan a la Rusia de Putin y de dónde vienen. Muy justamente ha señalado que en la época de la Unión Soviética y todavía con anterioridad, todavía con la época del zar, hubo muchas etnias, muchos conflictos que forzadamente quedaban bajo la superficie, se ocultaban. No veíamos eso en la superficie porque el Estado totalitario no permitía hacer ver la existencia, porque se autorresponsabilizó por el movimiento de las etnias. El Estado cumplía la función ilícita de deportar, de mover de localización a esos pueblos. Todos conocerán que hay etnias, hay pueblos que después de la Segunda Guerra Mundial fueron desterrados de sus sitios de asentamiento. Son los de Chechnya, Ingusetia, Karacháyevo, los griegos luteranos que fueron desterrados completamente del territorio de la Unión Soviética, los tártaros de Crimea que fueron desterrados del territorio de Crimea. Eso fue el acto ilícito del Estado. El autor de ello fue el Estado, pero los conflictos seguían, se conservaban. Y bueno, cuando se pasó la perestroika hubo un cierto aligeramiento de temas y bueno, salieron cosas buenas, pero también salieron lo negativo, aquello que estuvo enterrado muchos tiempos. Y empezaron los conflictos interétnicos en el territorio de antigua la Unión Soviética. Y es cuando, en particular, ¿en qué consistían? Que los rusos se consideraban en esas repúblicas, que habían nacido étnicamente rusos y consideraban que es su lugar de nacimiento, su patria, y a ellos se les trataba, bueno, en aquel momento sí podíamos hablar de una ocupación de las repúblicas bálticas, una ocupación militar en su momento, y podemos hacer memoria de historias bastante antiguas de la Asia Central y Cáucaso, pero era completamente inesperado para los rusos que aquellos se ven extraños. Y entonces llega un movimiento, un flujo de rusos de los territorios donde no han sido considerados rusos. Les decían otros rusos. Eran rusos que se portaban mal, que no querían tomarles por rusos. Ellos, de alguna manera, que cuando les daban una tierra, la trabajaban mejor. Eran sus tractores, sus herramientas, intentaban todos robarla. Era una época muy difícil. No se limitó con eso, porque empezaron los conflictos también en el territorio propiamente de Rusia. Y los principales dos, uno a lo mejor no tanto, entre Osetia y Ingushetia en Cáucaso. Hubo territorios que Ingushetia consideraba suyo y por parte del Estado ha sido por competencia de Osetia y entonces no estaban de acuerdo. Dar territorios, adjudicarlos a aquella etnia que antiguamente a lo mejor lo mantenía, pero es un conflicto verdaderamente difícil porque hay personas que nacieron en el territorio, lo consideraban suyo. Lamentablemente no hemos aprendido algo tan fácil como
como estas cosas. Y después los afganos. Bueno, también otra cosa. Los conflictos en los osetios y en Gusetia hubo también los chechenos. Es otro conflicto más externo de la Unión Soviética. Sí, trajo muchos refugiados como resultado de los pogroms en armenios que sufrieron de los azerbaiyanos que nacieron. Y bueno, prácticamente no los hubo en Rusia porque no llegaron. Era realmente el conflicto de Karabaj era un intercambio de población de armenios en Azerbaiyán y eran los obreros o clase media y los intelectuales. Y los azerbaiyanos en Armenia eran trabajadores de campo, estaban al cultivo de los legumbres. Y cuando llegaron a Bakú, a la capital, y bueno, yo es que traté ese conflicto y no sabían qué podían hacer en la ciudad. Ellos ocupaban los apartamentos de los armenios que se refugiaron y entendieron. Y bueno, está goteando algo del techo. Y es porque trajeron tierra y empezaron a cultivar tierra en su propio apartamento. Eran campesinos. Es porque estaban acostumbrados a hacerlo y no sabían cómo vivir en un apartamento urbano. Eso es horrible, todo lo que vivió la gente. En Rusia hubo 2 guerras en Chechnya. Esas 2 guerras han sido iniciados por Yeltsin. Hablan de los buenos tiempos de Yeltsin. No puedo decir que fueran buenos porque es tan horrible cuando el ejército, tu propio ejército, dispara hacia tu propia gente. Es horrible. Vimos estos pueblos, localidades completamente, o el mismo Grozny. Grozny parecía Stalingrado, era completamente destruido. Y después Afganistán. Afganistán bajo el régimen de Najibullah. Y bueno, y los afganos que vinieron, aquellos que habían venido para estudiar, a trabajar, y ellos se convirtieron en refugiados, de hecho, porque ellos no podían volver. Y es el resultado de la actividad política de nuestro país, pero no queríamos reconocerlo. No, hasta ahora no queremos reconocerlo. Ahora, esos flujos de ucranianos, de los de Siria, hay 2 de Siria que tienen el estatus de refugiados. Y es algo inaudito. 2 personas solo están reconocidos como refugiados. El Estado no quiere ver, procura no ver, hacer la vista gorda. De realmente no reconocer y deportar, o sea, a la gente. Es decir, que usted intervino en lo de Nagorno-Karabaj, intervino en lo de Chechenia, está ahora el tema de Ucrania, acaba de mencionar efectivamente lo de Siria, que también tenemos que recordar que Rusia está teniendo un papel, la Rusia de Putin está teniendo un papel en el conflicto y realmente pues con el tema del Daesh, en fin, bombardeos, etcétera. Es decir, que tiene una implicación directa y sin embargo, efectivamente, los sirios pues tampoco son recibidos, ¿no? O sea, hay una tradición de no reconocer y, en principio, deportar y devolver sin tener en cuenta que se devuelve a lugares donde van a ser torturados y donde probablemente pueden ser asesinados, ¿no? O sea que los jueces no fallan, fallan la deportación. No diría que es una tradición. En Rusia no hay tradición de recibir a refugiados. No sé dónde hay tradición, en qué estado puede haber una tradición así. Yo diría que yo la llamaría política. Y la política de Rusia, cerrar los ojos ante un problema, no dar ninguna solución, no puede ser permitida. Pero me gustaría destacar que ahora, no solo yo estuve en una conferencia muy representativa y muchos científicos sociales marcan esa territoria que ha surgido un problema entre el derecho internacional y la política de los estados. Cuando surge ese enfrentamiento entre política y el derecho, no sabemos quién va a ganar. Gana la política. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están obligados
realizar el derecho. Justamente ellos elaboran esa política. Ellos miran a otro lado, miran y no juegan el papel importante, ese papel que esperamos que jueguen en nuestra vida. Hay problemas que, bueno, pues esa política cubre muchas esferas. Lo único que realmente nos llama la atención y que nos puede mantener es derecho internacional. Está muy bien elaborado. Se ha creado durante cientos de años y los últimos decenas de años. Y estamos para mejorar, para hacerlo. Pero nosotros no lo miramos para otro lado. No es importante qué es lo que es ahora útil en ese momento. Y los inmigrantes no son útiles en ese momento. Esa tendencia es horrible, es muy peligrosa esa tendencia. Y yo lo estoy observando en Europa. Y yo muchas veces apoyo a nuestros migrantes en el territorio de Europa. Yo tengo esa posibilidad de ver cómo en Alemania, por ejemplo, en Austria, en Francia, y los colegas míos en esos países procuramos oponernos a esta tendencia. Pero también hay otra tendencia, otra dirección que ahora se están elaborando en la Organización de Estados Unidos, Naciones Unidas. Es la Declaración New York, que aprobó dos tesis importantes, según mi opinión, muy importantes. Lo primero es que las personas, los migrantes, tienen un conjunto de derechos. No existen personas sin derechos. Es tan evidente. Pero bueno, la humanidad tenemos que repetirnos a nosotros mismos esas evidencias. No podemos olvidar, y eso está olvidado no solo por los políticos, sino también la sociedad civil lo había olvidado. Lo vemos en Austria, vemos en Alemania, en otros países donde somos testigos de una tendencia muy peligrosa. Y la segunda tesis de la Declaración de New York es que no hay límite entre refugiados y migrantes. Y eso es importante. Tuvimos una comunidad de sirios, no era muy numerosa, eran como 4.000 a lo mejor personas. Bueno, estaba organizada de la siguiente manera. Una cierta cantidad de personas de Siria se formaba, venía a Rusia, obtenía un estatus. Bueno, ellos normalmente se casaban con los rusos o abrían algún negocio, y entonces después invitaban a sus familiares, obtenían una residencia y venían a trabajar, pues a lo mejor un año. Bueno, pues nadie, el Estado miraba para otro lado. Y bueno, son migrantes laborales, son migrantes de trabajo. Y ellos no se dirigían a nosotros, a diferencia de los uzbekis o tadjikos. Ellos resolvían sus asuntos. Bueno, hay mucho tema de corrupción, es algo que cementa nuestra sociedad, no vamos a decir que no, pero a veces incluso salva las cosas. Que bueno, gracias a eso a lo mejor la persona puede sobrevivir. Precisamente para el tema, y consiguió, o sea, tengo el dato más o menos, varios millones de personas que obtuvieron la ciudadanía rusa, ¿no?, a raíz de esta enmienda. Estoy hablando de las personas de Siria que tenían el estatus de migrantes laborales, y cuando empezó el tema de conflicto, y ellos teniendo el estatus de migrante laboral se convirtieron en refugiados de una guerra, y entonces no hay un límite claro entre esas dos categorías. En esta ley que usted promovía para facilitar el que se estableciera un estatus de refugiado o que se diera la ciudadanía. O sea, ¿a quién afectaba esa enmienda? No vamos a hablar de la nacionalidad. Es simplemente el Instituto de Refugio y el Instituto de Nacionalidad. Las personas, teníamos en nuestro país dos redacción del año 91. En la enmienda del 91 era muy benévola.
hubo muchas personas tenían posibilidad de obtener nacionalidad rusa según esa ley, sobre todo aquellas personas que no habían recibido nacionalidad de esos nuevos estados que se formaron, Uzbekistán, Tayikistán, de los nuevos que se formaron de la ex Unión Soviética, podían recibir la nacionalidad rusa en el consulado, sin más. Eso sí que realmente muchas personas obtuvieron nacionalidad rusa y vinieron a Rusia. Era el primer flujo, la primera ola. Era rusos que venían, volvían, retornaban. Ellos no huían realmente después de unos acontecimientos importantes, graves. No, ellos volvían. Incluso si habían nacido en el territorio que ya lo es, ellos inesperadamente el lugar donde han nacido ya no es su patria. Yo lo recuerdo muy bien. Mis abuelos vivieron en Bakú. Y cuando yo entendí eso con 18 años, estando de invitada, yo entendía, bueno, mi abuela había vivido en Azerbaiyán y mi abuelo vivía en Rusia, aunque vivíamos siempre en el mismo apartamento. La abuela sabía azerbaiyano y era pediatra y tenía muchos amigos de Azerbaiyán. Ella conocía la cultura y el abuelo no conocía el azerbaiyano, trabajó en un departamento financiero y solo hablaba en ruso, sus colegas de trabajo eran rusos y realmente parece que residía dentro de Rusia estando en Bakú. Existen esas situaciones y entonces el primer flujo de los que simplemente retornaron, pero es cuando aparecen los refugiados. Los refugiados que aparecen a resultados de conflicto militar, Karabaj, entre Abjasia y Georgia y después de Afganistán, después en la guerra en Tayikistán y no podemos decir que son refugiados a los chechenos, porque Chechenia es parte de nuestro país. IDPs en inglés, bueno, parece que ya es un término que se trata, pues eso, desplazados, ¿no? Desplazados internamente, no es migrante, es parte de tu país. Era enorme, era todo un ejército. Ellos se vieron sin casa, sin trabajo, sin nada. Y el Estado no quería verles, no quería prestarles atención. El comité, o sea, es decir, que en este momento... O sea, Работа нашего комитета началась еще... El comité nuestro empezó todavía en la época soviética, Karabaj. Ese que ha mencionado usted, con el primer conflicto todavía en la época soviética, es cuando vimos, es una iniciativa desde abajo. ¿Cómo nos conocimos los que formamos ese comité? Éramos simplemente pues, moscovitas que llegamos acudimos a la representación de Armenia, porque de Azerbaiyán venían los armenios, pero el consulado de Azerbaiyán no les recibía. Decían, no son nuestros ciudadanos. ¿Cómo no somos ciudadanos? Hemos nacido en Azerbaiyán, es nuestra patria. No, ya no nos ocupamos. Pero todavía era la Unión Soviética. 88, 89, es todavía la Unión Soviética. Y Azerbaiyán no quería saber nada de la representación. No era embajada, no era consulado, era representación. No queremos saber nada de vosotros. Y entonces... Y eran 40.000 personas, era una muchedumbre. Toda esa muchedumbre se dirigió a la representación de Armenia. Allí, en esa representación, bueno, ¿y vi qué tienes que ver conmigo? Bueno, sí, sangre. Bueno, vale, les dejaron entrar. ¿Qué es lo que vimos? Era una institución, bueno, imagínense pues es un consulado, pues unos despachos, unas mesas y bueno, hacen papeles y creen esas personas que son muy importantes, ¿no? Y entonces, en sus puertas, en unos mantas, en unos colchones, se quedan decenas, centenares de personas, 500 personas a los que alguien trae comida, traen ropa, esas mantas que les dan, pero era época cuando en Moscú era el sistema de tarjetas. Tú no podías acudir a una tienda y comprar algo. No, tú tienes que demostrar que eres moscovita. Al moscovita sí se le vendían las cosas. Desapareció todo, había una escasez y falta de todo. Es muy difícil imaginarlo, pero tuvimos un chiste. Una persona llega a una tienda y pregunta. Y dice, ¿no hay carne?
La vendedora dice, ¿qué estás? No tenemos pescado, porque la tienda es pescado. Y no hay carne en esa tienda de al lado, que es la carnicería. No, aquí no tenemos pescado. Bueno, no hubo nada en ninguna parte. En la carnicería no hubo carne, en la pescadería no había pescado. Y bueno, pan con retrasos y tal. Así fue la situación. Entonces, acudíamos a ese lugar. Yo en aquel momento era ya abuela. Yo iba a pasear con mi nieto y traíamos comida, dinero y esos pases para comprar azúcar, por ejemplo. Mis estudiantes me daban sus carpetitas, pues esa parte de tarjetita que te permitía comprar azúcar, y daban 1 rublo porque se podía comprar con eso pues algo, ese azúcar, por ejemplo. Y nos conocimos y vimos que es un problema para 10 años por delante. Y el Estado y Gorbachev, con lo romántico que era, no consideraba que esto va a terminar muy rápido, muy pronto por su cuenta. Bueno, entre hoy y mañana ya, bueno, se va a volver todo a sus círculos. Todos van a llegar a sus casas y todo va a estar bien. Y era extraño. Para mí, eso me llamaba en mi memoria aquello que me enseñaban en marxismo. Lenin dijo, una ama de casa tiene que dirigir el Estado. Bueno, tuvo Lenin esta cita. Entonces yo me sentía ama de casa que tiene que dirigir el Estado. ¿Por qué? Porque las autoridades, aquellos que tienen que hacerlo, no se dan cuenta qué es lo que está pasando. Nos conocimos varios y decidimos que tenemos que hacer algo nuestro, de ser una institución. ¿Qué organizaciones sociales existieron en la Unión Soviética? Bueno, eran ficticias. Existía una sociedad voluntaria de los amigos del ejército y algo más, y algo deportivo. Sí, Sociedad de Defensa de los Monumentos. Sí, sí, eso sí que hacían algo porque no había sociedades, realmente eran ficticias, eran pseudo instituciones no gubernamentales. Todo estaba dirigido por el Estado. Pero en la época de Gorbachev sí pudimos institucionalizar, crear una institución, y lo hicimos. Así hicimos el Comité de Asistencia Cívica, 88. En el 89 nos reunimos y en el 90 hubo, de manera oficial, lo hemos inscrito en un registro. O sea, ¿cuántos años han pasado desde aquel entonces? Inicialmente nuestro trabajo fue... No entendíamos qué teníamos que hacer. Tenemos que hacer algo. Que éramos como gatitos que todavía no hemos abierto los ojos y buscar posibilidades. Lo primero es... recibimos de una institución alemana pues ayuda humanitaria, y yo estoy muy agradecida a esta institución, una de las primeras, Carlston, que nos ayudó a dar comida. La segunda fue los Médicos Sin Fronteras de Bélgica. No hubo en Moscú, no se podía comprar leche, no había leche en las tiendas. Esta institución trajo leche en polvo, leche seca. Era una salvación para todos nosotros. Era una ayuda institucional del Estado. Recibíamos en los puntos de aquellas familias que teníamos hijos. Sí, podíamos recibir ese leche en polvo. Entonces, los médicos de fronteras parte dieron a nosotros, y eso lo dábamos a los refugiados. Eso es lo primero que hicimos. Y después ya estaba claro que no es suficiente, que así una ayuda humanitaria es poco, que el Estado no quiere ver ese problema, y que nosotros tenemos que crear instituciones, institutos, organismos de ayuda legal, pero crearlos de tal manera que esto funcione por igual en todas las regiones de Rusia. Y así tuve la idea de crear una red de ayuda de migrantes que existe hasta ahora. Es Migración y Derecho, y es parte del Centro Memorial.
hablamos de Memorial como una institución que guardamos memoria sobre las represalias. Es una parte muy importante de su trabajo. Es como se fundó. Y se fundó anteriormente, en 87, a la Comité de Defensa Cívica. Se creó con el fin de hacer memoria, de abrir archivos, para que las personas puedan conocer la historia de sus antepasados. Porque parecía que no podíamos tener ese acceso. Pero bueno, sí, muy rápido entendimos que los derechos humanos siguen violándose. Y hay conflictos armados también ahora. Y entonces, dentro de Memorial se creó Centro de Defensa de Derechos Humanos. Memorial une a varios centros. Hay un centro de investigación científica y yo trabajo en el que es de defensa de derechos humanos. Es la segunda institución. Ahí dirijo la red de migración y derecho. Yo diría que es un proyecto, a diferencia del Comité de Asistencia Cívica, que bueno, es que son varios, no entendemos qué hacemos, pues yo los uno y ya se han unido en mi sola cabeza y empezamos a traer medios y funciona esa institución. Hasta tiempo. Entonces yo creo que queda claro cuál es realmente ahora en este momento el trabajo y me gustaría ahora precisar las dificultades que siguen teniendo para ejercer precisamente esta acción humanitaria por una parte y de asistencia jurídica por otra. En un momento determinado, creo que fue en el 2012, precisamente por recibir fondos del exterior, Putin hace una ley que les considera agentes del exterior y son, pues bueno, casi... y entonces eso les dificulta oficialmente el trabajo por una parte y me gustaría saber la reacción social, es decir, también les dificulta la ayuda, o sea, por parte de la gente. Es una ley muy extraña, extremadamente extraña. Nuestras autoridades nos consideran adversarios, pero en realidad realmente cumplimos con lo que tienen que hacer ellos. Hacemos aquello que tiene que hacer el Estado, pero resulta que no nos ven como... no somos oponentes, no somos opositores. Es normal que una sociedad puede tener oposición y de ahí nacen las verdades. No, nuestro Estado nos ve, su reacción es hacia nosotros como unos enemigos. Al principio, todas estas conversaciones de que, pues nosotros cogemos los fondos extranjeros. Putin siempre dice, el que paga, manda. El que paga, encarga la música. Pero sí, esto influye sobre la sociedad. Y la sociedad nos mira con reticencia, nos mira... una mujer una vez vino, le ayudamos mucho y una vez viene y me dice, Svetlana, y estoy tan agradecida, pero ¿por qué coge ese dinero asqueroso del occidente? Bueno, ¿yo qué cree? ¿Que no tengo que pagar por lo que estoy haciendo? ¿Y de dónde puedo yo ayudar por la ayuda? Tú has recibido comida. ¿Tú crees que de dónde viene el dinero para comprar esa comida? Bueno, pero sin embargo, así es la actitud. Sí, pero están cumpliendo con el encargo de aquellos que os están pagando. Bueno, pero eso pasó muy rápido. Pero la gente entendió. Ellos saben que no tienen a dónde dirigirse. No tienen a dónde dirigirse que a nosotros. Ellos ven cuál es nuestro papel. Ellos ven que los que nos dan dinero, allí las autoridades están en coches de lujo, el tipo de vida que llevan, y nos ven como a nosotros cuando nos falta el dinero, abrimos mi bolso, mi monedero y ayudamos a esa persona que ha llegado aquí y ahora y necesita el ayuda. Y las personas empezaron a tomarlo tranquilamente. O sea, la sociedad se ríe ya de esa. 4 asociaciones en donde estoy yo jefa, todas son agentes extranjeros, todas. Bueno, y más. Pero, en primer lugar,
¿Qué es lo que nos obstaculiza? Nosotros tenemos que dar cuentas ante Ministerio de Justicia por un sistema inventado e imposible. Bueno, nos podemos acostumbrar y rendir esas cuentas. Segundo, tenemos que todos los años hacer una auditoría. Bueno, ¿qué institución tiene que hacer esa auditoría? Y bueno, ninguna fundación entonces no nos puede dar dinero. Bueno, vale, tenemos que hacer la auditoría, está bien. Y bueno, y en tercer lugar, en todas nuestras publicaciones tenemos que escribir aquí agente extranjero. Y bueno, pues aquí sí lo ponemos todo lo que publicamos. Este es el libro, Rusia como país de los refugiados. ¿Qué libro es este? La dirección del comisario de la ONU de los refugiados hacen investigación, instrucción de ver la situación. Bueno, Ucrania como país refugio o receptor de los refugiados y están analizando cómo reciben. Y bueno, para que la ONU haga esta investigación, las autoridades tienen que dar su visto bueno. No puede ser de otra forma. ¿Cómo se hace ese refugio? Bueno, imagínense, España como país receptor de los refugiados. ¿Vale? Bien, nos dimos nuestro visto bueno. Bien, pero el comisario no puede hacer esa investigación. Nosotros hicimos este libro. Es gracioso. Nosotros ponemos aquí, tenemos que escribirlo. Aquí, publicar, aquí en la primera página. El 20 de abril 2015... nuestra institución, Comité de Ayuda Cívica, se convirtió agente extranjero. Agente extranjero. Y decimos que este libro ha sido publicado con el dinero, un grant de presidente de Rusia. O sea, exactamente ese libro. Bueno, porque hubo un jurado muy bueno y nos concedió el presidente Putin dinero para ese libro, pero claro, ahí. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo Putin nos da el dinero para publicar un libro para lo que y nos considera a la vez agente extranjero? Bueno, todos entendemos. Bueno, nuestro presidente ha sido agente extranjero en Alemania, todos lo saben en su pasado. Bueno. Bien, hay otros momentos. Nos tratan peor los funcionarios, tienen miedo. Tienen miedo perder su reputación. El Comité de Defensa de la KGB y nuestros colegas no quieren colaborar con nosotros porque es peligroso. Ellos quieren estar bien con el Estado, con las autoridades y tienen miedo de tratar con nosotros. Eso es lo más desagradable que hay en esa historia en mí. Ya ir cerrando, yo ahora muy brevemente, ya que ha mencionado un libro, quiero mencionar el libro que Svetlana ha escrito y que se llama también Nosotros somos Rusia, porque realmente usted cree, y tiene razón, que bueno, pues hay muchos estereotipos, muchos prejuicios, es decir, que fuera realmente, pues Rusia no es Putin y realmente hay otras muchas más cosas, ¿no? Muy brevemente, ¿qué es lo que debemos saber sobre Rusia fundamental y sobre los rusos que no sabemos? Los rusos somos muy distintos. Es muy difícil responder a su pregunta, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre Rusia? Somos muy variados, con muchas convicciones muy distintas. Es un pueblo que por nuestra naturaleza lo xenófobo no es propio. Que si a cualquier persona le paras en la calle y dices, bueno, ¿cómo tratas tú a los xenófobos? Muy mal. Pero dices, ¿y quién ha hecho la obra en tu casa? Ah, pues unos de Uzbekistán. ¿Y quién cuida a tu niña? Ah, pues una niñera. ¿Y quién es el fontanero? ¿Y quién es el que limpia la calle? Ah, bueno, si son esas personas sí son muy buenas, pero nadie va a decir, y todos van a decir, no, es una excepción. Es como los antisemitas. Bien, todo antisemita tiene algún judío que es excepción de su idea. Bueno, culto de persona. Cuando conoces a la persona, tu actitud es distinta. Bueno, también los matemáticos somos personas normales, ¿no? Porque siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué matemático se ocupa de los derechos humanos? Bueno,
convertí el trabajo de una institución en algo bien organizado. Es cuando empezó la perestroika, permitió una organización no gubernamental. Bueno, ¿qué es lo que empieza? ¿Con qué es la iniciativa de ese trabajo? Porque me gusta meterme en asuntos ajenos. Porque hay personas que estamos preparados para ocuparnos de asuntos de otras personas, de ayudarles. Yo opino otra cosa también, y es importante, y me gustaría destacarlo. Yo opino que ahora se está creando, ahora estamos viviendo un tiempo histórico, porque está creando una sociedad única y general. Que no existe sociedad cívica de España o de Rusia. No hay sociedad cívica de América, de Estados Unidos. Son las mismas personas y tenemos vínculos, nos entendemos. Yo tengo a personas que no se entienden. Yo aquí, al venir aquí, veo que hay personas que piensan como yo, que nos entendemos, que vemos el problema de la misma manera. Y yo estoy muy agradecida a nuestros colegas de Ucrania que nunca nos han dado la espalda, aparte de que Rusia se ha portado así, anexiando un territorio y que hay guerra y está participando en esa guerra, porque hay sociedad cívica, porque es única. Nosotros tenemos un campo informativo único, tenemos posibilidad de movernos rápidamente, somos unidos y nuestras autoridades, nuestros estados nos tienen que considerar. Viven en Rusia personas normales, terrenales. Una persona, si necesita un enemigo, pensemos que esos enemigos están en el Marte. Mejor manera de terminar, está claro que Svetlana Ganúshkina es optimista, no tira la toalla, no confía en lo mejor del ser humano. Yo creo que el mensaje final está muy claro, ¿no? El activismo no tiene fronteras, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí, así que gracias, señora Ganúshkina, y muchísimas gracias a todos por estar aquí también esta tarde. Gracias. Спасибо. Muchas gracias. Давайте запретим бросать бомбы на населенные пункты. Надо расширять запреты способов ведения войны, пока мы не совсем расправились с ней. Sí, a ver, hola. Perdón, hay que luchar contra las guerras. Vamos a imponer los bombardeos, vamos a prohibir los bombardeos, vamos a imponer de formas de... Me parece que no me escuchan. Sí, se oye. Vale. ¿Pregunta si va a haber preguntas? Vamos a ver 10 minutos más o menos, ¿no? Vale, pues abrimos, espera que no vemos. Un segundo, si se puede bajar un poquito la luz. Sí. Sí, vale, ok. Buenas tardes o buenas noches, que está muy oscuro. Mira, decías al principio, hablabas de refugiados, 572, me recuerdo la cifra, 572, no 1000, 572 a secas, refugiados reconocidos por Rusia, y dijiste algo muy interesante que me llamó la atención, que es que los ucranianos son tratados mejor que otros, ¿no? Luego hablaste de tu abuela azerbaiyana y de tu abuelo ruso, y aunque sea obvio deducirlo, nos gustaría que lo explicaras tú por qué a unos se los trata mejor que a otros, cuáles son los intereses para tratar a unos a lo mejor como asimilados y a otros como refugiados, a unos como interesantes y a otros como menos interesantes. Lo hacemos muchos países, que conste, aquí también y en muchos otros países se asimila a deportistas de élite y se les facilita incluso la nacionalización porque pueden conseguir una medalla, ¿no? Lo que se dice acoger el talento. Si tienes un talento reconocido, mejor que si no lo tienes. ¿Можно ответить? Ya, Да. En primer lugar, no me gusta la palabra asimilar, integrarse.
No, tienes que ser como aquellas personas a donde tú has venido. No, tienes que saber integrarte en esa sociedad, conservando tu idioma, tus particularidades culturales, si ellos no contradicen a la ley de ese y a la moral de la sociedad que te ha tejido. Pero para integrarse o asimilarse, como dice, sin embargo, el Estado tiene que crear condiciones. Las personas no se asimilan o se integran por su cuenta. No porque no quieran, sino eso no surge. Es porque el Estado no da ese chance, esa posibilidad. Los ucranianos que llegan porque sabían el ruso, sabían hablar el ruso, que realmente somos muy próximos, muy parecidos. Pero no consistía en eso. Ahora, justamente, esas personas que obtuvieron recibieron un refugio temporal, interino. No daban el estatus de refugiado. Ellos daban un refugio interino y algunos pidieron incluso nacionalidad. Eran ucranianos. Aquellos no han obtenido la nacionalidad, no se les prolonga. Y bueno, realmente es un peligro para ellos porque ellos han estado de parte del ejército ruso. Ellos han sido, sería una violación de sus derechos devolverles a Ucrania contra quienes han guerreado de parte del ejército ruso. Que eso ha sido propaganda. Eso yo tengo que decir así. La parte de Ucrania también hizo su parte de propaganda política y ahora nos interesa por su gente. Creo que entonces ya sí que podemos terminar aquí. No sé si quiere añadir algo más. Ahora ya sí que no oímos nada. Bueno, pues ya como además de todas maneras... Poco pasados, porque luego ya sabéis que hay una sesión de estupendo, un espectáculo estupendo. Pues nada, otra vez dar las gracias y bueno, y emplazar para el año próximo y decirle a la señora Ganushkina que realmente, pues como decía al principio, es una voz inspiradora. Sí, ella me comentaba antes que quería comentar. Si puedo añadir algo, me gustaría enseñar esas fotos. Son aquellos para los que vivimos, para los que trabajamos. Es una niña de África. Esta, una de Siria, otra de África. Y ellos se ven tan amigas. Aquí el niño es de Afganistán. Madonna, eso es de Yemen. Esa niña nació, dio a luz a Moscú su madre. Esta niña es de Siria. Si pueden acercarse, es una niña que escribe en árabe en la pizarra. Es una pequeña escuela donde les damos ruso, la lengua rusa, matemáticas, que les preparamos para que acudan al colegio ruso. Ella quería ingresar en el colegio ruso, pero no, en Moscú no la admitían en el colegio porque no sabía ruso. Y nosotros estamos en juicio con... estamos en juicios y obligamos al colegio ruso a aceptarla. Bueno, no nos apoyaron. Son niños para los que todos vivimos. Es nuestro futuro. Tenemos que dejarles un mundo decente. Es nuestra obligación, es lo que tenemos que hacer. Ese es el futuro de esta tierra. Y nosotros hemos creado unos medios de aniquilación, de exterminación, que podemos exterminar no solo a un pueblo, sino que la vida en esa tierra. Y esa responsabilidad radica en nosotros. Eso es todo. Спасибо. Gracias. Vale.